Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Protagonistas. Hoy con un tema que tiene que ver con nuestra historia y que tiene que ver con nuestra realidad, que tiene que ver con nuestro presente. Vamos a hablar del atentado a la AMIA. El pasado lunes, 18 de julio, se cumplieron ya 22 años de este crimen que se cometió en nuestro territorio. 22 años en los que no se pudo avanzar para dilucidar qué fue realmente lo que pasó. 22 años en los que sucedieron muchísimas cosas en la historia argentina y en el devenir político del país, pero que no sirvió hasta el momento para llegar a fondo en la investigación de esta causa. En el proceso, la unidad fiscal AMIA, que se formó para poder investigar cabalmente lo que ocurrió en este atentado, perdió la vida quien estaba a cargo, el doctor Alberto Nisman. Pero no solo queremos hablar de este caso, queremos analizar lo que está sucediendo en el mundo con el terrorismo. ¿Qué pasa con los fundamentalismos? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que están buscando? Por eso quédese con nosotros. Comenzamos inmediatamente con el desarrollo de este programa. En esta oportunidad nos está visitando el ingeniero Fabián Neyman, presidente de la delegación Tucumán de AMIA. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por venir, por participar de este ciclo. Bueno, el tema que nos aboca, que nos convoca en la jornada, tiene que ver específicamente con la actividad que están desarrollando desde hace algún tiempo distintas organizaciones, entre eso Memoria Activa también. Lo que queremos preguntarle, ¿qué pasó en estos 22 años? La primera pregunta, ¿por qué no se avanzó? Buenas noches, Marcelo, a usted y gracias por la invitación en nombre de la filial Tucumán de la DAIA y el saludo a toda la audiencia de Canal 10. Sí se avanzó. Sí se avanzó. Nosotros primero podemos cuestionarnos que el atentado a la AMIA por ahí sea menos mencionado si uno busca en la web que la palabra causa AMIA. En la Argentina, por inexperiencia, por inocencia, hemos decidido desde la hora cero judicializar un hecho que en muchos países europeos, especialmente en Francia, en Bélgica, en Turquía, primero hay una acción muy fuerte de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia contra el terrorismo. Eventualmente y finalmente quizás se llega a la justicia si es que alguien que comete un acto de barbarie, un atentado terrorista, queda vivo y en el país. Nosotros vemos, pasó en Francia con Charlie Hebdo, Bataclan, posiblemente va a pasar ahora con Niza, el aeropuerto Ataturk de Estambul, lo que pasó en Bélgica hace poco, que a los pocos días las fuerzas de seguridad detienen a quienes quedan vivos de las células que organizan estos ataques. ¿Pero qué pasó en Argentina en el caso particular de AMIA? Usted me está haciendo un relato de los casos que sucedieron recientemente en Francia y lo que ocurrió en Estambul. ¿Cuál fue el factor común, el denominador común que llevó a que nunca un juez pueda tener la causa definitivamente y que haya ocurrido tantos cambios en el transcurso de la investigación? Lo que pasó con la AMIA nosotros lo podremos dividir en tres partes para tratar de ser esquemáticos y pedagógicos. Podemos hablar de causa AMIA 1, causa AMIA 2 y causa AMIA 3. La causa AMIA 1, vamos a ser vehemente en la calificación, es la vergüenza del juez Galeano. Un juez que mezcló en el expediente verdades con mentiras, muchas de las mentiras propiciadas por él mismo. Una de las verdades de la causa AMIA 1 es que Carlos Tereldín fue la persona que vendió la tráfica, el coche bomba que voló la AMIA, lo armó y lo preparó para recibir el peso y la cantidad de explosivos que tuvo. La parte más gris del trabajo del juez Galeano es que quedó demostrado en el juicio AMIA 1 del año 2003 que el mismo juez sobornó a Carlos Tereldín para que imputara falsamente a policías de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Rivelli, como presuntos, digamos, como si hubieran ocupado el rol de la tan mentada conexión local. Y él pasó a ser un informante en este caso.
Trató de ocupar ese rol. Intentó imputar falsamente a policías como la falsa conexión local. Bien. Ya vamos a ver cómo en la causa AMIA2 se establece claramente quién fue la conexión local. Entonces, esto desvió, estuvo Carlos Tedeldín preso mucho tiempo y falsamente imputados policías de la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Rivelli especialmente, gente a la que por ahí se le podría imputar otros delitos, aparentemente estaban en un tema de autos mellizos, ninguna conexión con el terrorismo iraní, que fue el que voló el AMIA. 10 años después del atentado, después del vergonzoso juicio en el que quedaron todos absueltos, el juez Galeno destituido y Solen Maipur, exfuncionario iraní que estaba detenido en Inglaterra con pedido de extradición hacia la Argentina por el juez Galeano, es liberado después de ese juicio que demostró a las claras que el juez no estaba a la altura de los acontecimientos. El expresidente Néstor Kirchner en el año 2004 forma la UFI-AMIA, la Unidad Fiscal Especial de Investigación. Sí. Y ahí comienza un trabajo monumental que va a tener que ser tarde o temprano reconocido por la historia argentina y por los juristas argentinos, que es el trabajo del fiscal Nisman. Imagínese usted, Marcelo, 10 años después de un atentado, reunir pruebas suficientes como para dejar muy claro quién lo planeó, quién lo organizó, quién lo perpetró y cuál fue la tan mentada conexión local. El fiscal Nisman, cada vez que le acercaban cada vez que le acercaban versiones de inteligencia, él tenía una frase, era: necesitamos judicializar esto, tráeme pruebas de esto que me estás diciendo. Con movimientos de cuentas bancarias, movimientos de pasajes aéreos, resúmenes de llamadas telefónicas. 10 años después, en el año 2004, él empieza su tarea respecto de viajes, movimientos bancarios y llamadas telefónicas del año 94. Él llega a establecer con contundencia y lo presenta 2 años después de asumir, en el 2006, el famoso dictamen del fiscal Nisman del año 2006, de 802 páginas, que un año después, en el 2007, lo presenta ante Interpol en Marruecos, lo que le vale a 8 exfuncionarios iraníes el pedido de captura internacional, las famosas alertas rojas, que no pudieron ser volteadas ni con el vergonzoso memorándum de entendimiento con Irán, ni con el asesinato del fiscal Nisman. Hasta el día de hoy esa gente tiene alerta roja. ¿Qué pasó con el protocolo firmado con Irán? ¿En qué entorpeció? ¿De qué manera llegó a entorpecer o a la investigación de la causa? Si me permite que complete lo anterior, Marcelo, ya llegamos al memorándum. El fiscal Nisman, en su brillante dictamen del año 2006, establece que el atentado de la AMIA fue planificado en la ciudad de Mashhad, la segunda ciudad más importante de Irán después de Teherán, en septiembre del año 93, en una reunión de la cual participa la mitad del gabinete de quien gobernaba Irán en ese momento, el expresidente, el exministro de Relaciones Exteriores, quien dirigía a las guardias revolucionarias, Ahmed Baidi, las guardias revolucionarias iraníes, actual ministro de Defensa, y un personaje muy particular, Mohsen Rabbani. Mohsen Rabbani era un iraní radicado en Buenos Aires del año 84, estaba a cargo de la mezquita Al-Tawhid de Flores, comienza a ser seguido por los servicios de inteligencia argentinos, por la CIDE como presunto autor local del atentado a la Embajada de Israel, y él inmediatamente pide a Irán un cargo diplomático en la Embajada de Irán en Buenos Aires para tener inmunidad diplomática porque se sabía seguido por los servicios de inteligencia argentinos. Así, este clérigo de la mezquita Al-Tawhid de Flores deviene en agregado cultural de la Embajada de Irán en Argentina. Mohsen Rabbani participa de la reunión en Irán en el año 93, en la cual se decide la voladura del AMIA en el año 94. Esa es la ciclópea tarea de Nisman, novelada, digamos, para nosotros los no abogados. Yo soy informático, ingeniero de sistemas. Para nosotros los no abogados, que nos pueda resultar aburrido leer un dictamen de 800 páginas, hay una maravillosa novela de Gustavo Perévnik, Matar sin que se note, del año 2009, que es el dictamen de Nisman, hecho novela para nosotros los no abogados, donde queda muy claro quién es quién, las mentiras y las trampas de la causa AMIA 1 y el valor de la tarea de Nisman. Muchas veces llega esta fecha y se dice, no se aclaró nada. La causa está en el dictamen de Nisman esclarecida desde el año 2006. A partir de ahí, conseguir que un expresidente, un ex canciller de Irán, un ex ministro de Defensa declaren en Comodoro Pi, es otra historia que tiene que ver con tratados internacionales, con la no colaboración de Irán, con que esta gente consciente de que tiene pedidos de captura internacional no circulan por países de Occidente donde eventualmente puedan ser detenidos. De manera tal que la tarea de este fiscal nombrado por Néstor Kirchner, nosotros queremos subrayarla, mencionarla una y otra vez como la tarea que esclareció la causa AMIA.
usted pregunta por el memorándum. Porque está dentro del mismo contexto político, digamos, ¿qué pasó si el mismo que crea la unidad fiscal, AMIA, luego firman este memorándum con Irán? ¿Cuál? Mire, Marcelo, nosotros creemos que es el mismo, pero a veces o las personas cambian o no es lo mismo el gobierno de Néstor Kirchner del año 2003 al 2007 que los dos gobiernos de Cristina Kirchner. Nosotros no nos olvidemos que muere Néstor Kirchner en el año 2010. Algo pasó en política internacional, uno puede suponer que simultáneamente a reclamar con mucha valentía en Irán no en Irán, en la sede de las Naciones Unidas, año a año, la colaboración iraní en la causa AMIA, que es lo que hizo Néstor Kirchner durante todos los años de su cadencia como presidente, simultáneamente de eso, él tenía una relación personal y vínculos comerciales con Venezuela, con la Venezuela de Chávez. No nos olvidemos que el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, también tenía un excelente vínculo con Chávez, que fue quien hizo de interlocutor para este pedido a la Argentina de un viraje de 180 grados en la postura de política internacional. Néstor Kirchner no hizo caso a esos pedidos de Venezuela puntualmente y hasta el final de su mandato él insistía ante Naciones Unidas con este tema. Muerto Kirchner, evidentemente eso está en el famoso artículo de la revista brasilera Veja, B-EJA, donde explica cómo fue este movimiento y este viraje que ya con Cristina Kirchner en el gobierno y el ex canciller Héctor Timerman en el año 2011, en una visita a Siria, hay un desprendimiento de Timerman de la delegación argentina en Alepo y se reúne con el canciller iraní donde le piden este memorándum, cuyo único objetivo para la República Islámica de Irán era la caída de las circulares rojas. De ahí viene el famoso artículo de Pepe Eliashev, al principio tan denostado y que finalmente resultó profético porque estaba describiendo exactamente lo que iba a suceder 2 años después. Nosotros creemos que quizás ese artículo demoró 1 o 2 años el memorándum, si no quizás hubiera ocurrido antes, y de ahí la firma de ese vergonzoso memorándum que se firma en enero del año 2013 entre nuestra República Argentina, nuestra patria, con la República Islámica de Irán, cuyo único objetivo era ese, que cayeran las alertas rojas. Me comentaba el fiscal Nisman, en una de las 2 ocasiones en que tuve oportunidad de conversar largamente con él, que a él le llamó poderosamente la atención esto que dice usted. Él sentía que era el mismo gobierno, el mismo pensamiento, la misma línea política que le dio todas las herramientas, absolutamente todas, en cuanto a recursos humanos, recursos financieros, información de inteligencia disponible, contactos de inteligencia. Usted sabe que los servicios de inteligencia internacionales cooperan en este tipo de causas, intercambiando la información de la que cada uno dispone. Hacia esta firma del memorándum, él se sintió traicionado y expuesto. De hecho, termina costándole... Usted tuvo contacto con el doctor Nisman, sí. Días antes incluso de este desenlace fatal. Sí. Él le dijo en algún momento que temía por su vida. ¿Cuál es la situación, el entorno que estaba con él en ese momento? ¿Le explicó algo, que tenía algún tipo de presión con respecto a lo que había logrado recabar como información? Mire, Alberto Nisman era una persona apasionada por su trabajo. En su última década de vida hizo de la causa AMIA su vida, la razón de su vida. La última vez que yo lo vi a Alberto Nisman fue 10 meses antes de su asesinato. Y digo asesinato porque creo que es importante que empecemos no hay duda para usted. A no hablar con eufemismos. Yo no tengo ninguna duda. Es sano no hablar con eufemismos en estos casos. Sí. En marzo del 2014, que es la última oportunidad que yo lo pude ver personalmente a Alberto Nisman, nos comentó a un grupo de dirigentes que él estaba trabajando en ver qué había detrás del famoso memorándum, de este viraje, y que él tenía escuchas telefónicas que hablaban de gente muy grande y muy poderosa detrás de eso. No nos podía comentar más en ese momento, lo supimos en enero del 2015, cuando en plena feria judicial él presenta su famosa denuncia por este segundo encubrimiento. Hay un primer encubrimiento que tiene que ver con Menem y con Galeano, en la causa AMIA 1, y este segundo encubrimiento del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández, del ex canciller Héctor Timerman, con las famosas escuchas a Yusuf Khalil
y de esas escuchas surge claramente cuál era el lineamiento y los motivos que había detrás de esa firma del memorándum. Él presenta esa denuncia y bueno, ese fin de semana él aparece asesinado en su departamento de Puerto Madero. Hoy tuvimos la información de que el juez Canicoba Corral libró unos pedidos a Malasia, también a otros países asiáticos para la detención de una de las personas que está mencionada en la causa. ¿Ustedes toman esto como algo positivo o como otra situación que se está dando dentro de la investigación? Los familiares de las 85 víctimas del atentado de la AMIA, sobre todo una familiar, que fue la oradora principal del acto en Buenos Aires el día lunes pasado, Sofía Guterman, a quien hemos tenido el gusto de tener y que nos visita en el año 2011, ella habla del síndrome de la efeméride. Se acerca el 18 de julio, en este caso pasan un par de días, y siempre hay alguna noticia espectacular o rimbombante. Nosotros entendemos que un trabajo serio se hace día a día y no se hace solamente un 18 de julio. Un trabajo de investigación serio, cuando uno se lo propone, puede ser llevado a cabo. Soleiman Maypour es uno de los 8 exfuncionarios iraníes que tiene pedido de captura internacional desde el año 2007, desde noviembre del 2007, cuando Nisman expone ante Interpol en Marruecos su famoso dictamen, una persona apasionada que hablaba mucho más rápido que yo, expone 8 horas seguidas con abundancia de nombres, de una contundencia apabullante, que, bueno, no estábamos muy bien vistos en Interpol, me contaba eso el fiscal Nisman, después que el ex juez Galeano consigue la detención de una de estas personas en Inglaterra y después con el famoso juicio y el tema del soborno Teldín, cae todo eso. Esta persona, Soleiman Maypour, ya tiene desde hace 10 años un pedido. Siempre está la expectativa de que Malasia lo detenga y que comience un juicio de extradición. Desconozco si nuestro país tiene un tratado de extradición. No tiene tratado de extradición, por eso es un pedido para ver si se puede dar la extradición. Siempre ilusionan este tipo de cosas, siempre ilusionan, pero nuestra expectativa a 22 años es baja. La persona que más fácilmente podría haber sido detenida era Mohsen Rabbani, quien vivió en la Argentina después del atentado de Israel, a la Embajada de Israel, quien vivió en la Argentina varios meses, incluso creo que un año después del atentado de la AMIA, hasta que el expresidente Carlos Saúl Menem, ni siquiera era él, hasta que en vez de que la justicia mande a detenerlo, el expresidente manda a expulsarlo. Esa persona vive en Qom, en Irán, tiene una escuela para el odio, sigue enseñando los mismos valores que llevaron a la voladura de la AMIA, los mismos valores fundamentales del terrorismo, del odio a Occidente y a sus valores. Hay gente en Argentina que se capacita regularmente con Mohsen Rabbani viajando a Qom, en Irán, de manera que la mayor posibilidad de detener a una de estas 8 personas nosotros la tuvimos durante muchos meses después del atentado de la AMIA. La expectativa es baja y ojalá se dé, pero por ahí tiene más que ver con el síndrome de la efeméride que con una posibilidad real de que sea extraditado Soleiman Maypour de Malasia. Algo que es preocupante, lo que acaba de decir, pocas expectativas con respecto a que la situación se aclare y que la causa avance. Eso depende de qué, para que tenga una expectativa más positiva en relación al posible esclarecimiento de esta causa. ¿Qué es lo que tendría que darse? Mire, como decíamos al principio, permítame que insista en que desde nuestro punto de vista la causa está esclarecida, está claro quién fue. Nuestra justicia demanda algo lógico, que es el derecho a defensa de toda esta gente, en un juicio justo, etc. Nosotros he tenido el honor de participar el viernes pasado en Buenos Aires en la visita que nos hizo Gabriela Michetti. Después de mucho tiempo, una vicepresidenta de la Nación visitó la sede de la AMIA Daya. Usted sabe que el edificio fue reconstruido algunos años después del atentado durante la presidencia de Menem. Ahí funcionan las oficinas de la DAIA, Buenos Aires, la DAIA Central, y ahí hemos tenido oportunidad de conversar con la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien nos comentaba sobre las alternativas que podría tener el juicio en ausencia, que sería por ahí la siguiente alternativa si uno insiste por el plano judicial. Pero la legislación argentina en este momento no lo permite. En la cadencia anterior de la DAIA, en la presidencia de Julio Schlosser, se presentó un proyecto que, si no me equivoco, es del doctor Jorge Knoblowitz, del juicio en ausencia. No prosperó durante la composición que tenía el Senado hasta diciembre del año pasado
Y en este momento con la presidenta del Senado, con Gabriela Michetti, se está evaluando la posibilidad de que el Senado sancione una ley que permita el juicio en ausencia modificando nuestra legislación. Eso tendría muchísimas implicancias. Yo insisto que no soy abogado y en eso tendrían que expedir que evidentemente para la causa judicial por el atentado terrorista a la AMIA sería muy positivo. Habría que ver qué otras consecuencias. Cuando uno sanciona una ley, no tiene que pensar solamente en un caso particular, sino que podría tener injerencia en distintos casos también en el que el culpable no... Exactamente. Entonces queda en manos de los especialistas y del Senado de la Nación la única posibilidad de avance judicial que nosotros vislumbramos. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias por esta visita, muy esclarecedor, y lo importante de todo es mantener fresco en la memoria lo que ocurrió en el año 94, ese 18 de julio, para que no olvidemos y sigamos con la búsqueda de justicia, que es lo que no tenemos que tener presente todos los días. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a usted. Bueno, hacemos una pausa enseguida, continuamos con más protagonistas.